En este canal hemos hablado acerca de comida muy peculiar de España, aspectos culturales que resultan muy raros para extranjeros. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas que hace que España sea diferente: las persianas. ¡Vamos allá! Lo cierto es que no importa en la zona de España a la que vayas, solo basta un paseo para darte cuenta que casi todas las casas españolas tienen persianas, algo que en el resto de Europa no es tan frecuente. ¿Por qué somos los españoles los únicos europeos obsesionados con las persianas? Para ello tenemos que echar la vista atrás. La palabra persiana proviene del latín persa persae, que podría traducirse algo así como originario de Persia. Y es que sí, las persianas son originarias de los persas, valga la redundancia. Las persianas se empezaron a expandir por todo el mundo, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando alcanzaron su auge. Y es que fue en ese momento cuando las persianas llegaron a Venecia, uno de los puertos comerciales más importantes del momento. Y sí, tal vez te suene aquello de persianas venecianas, y es que es algo muy famoso. Pero esto es algo que ya viene de mucho antes, y es que en el antiguo Egipto ya buscaban evitar la entrada de calor y de demasiada luz en sus hogares, colocando cañas anudadas una con otra en los marcos de las ventanas. Y no solo eso, sino que también en China usaban técnicas muy similares, pero en este caso usando cañas de bambú. Es en el siglo XVIII cuando los persas introdujeron este invento en Europa a través de Venecia. Sin embargo, las persianas, tal y como las conocemos tú y yo, fueron patentadas en Londres en 1769. Fue Edward Bevan el que ideó esta idea de cuerdas y poleas, que es sin duda el mecanismo básico de cualquier persiana. Obviamente, cuando este invento llegó a España fue acogido casi como un milagro, porque era y es un sistema que permite aislar las casas del sol y del calor del exterior. Y es que sí, en España tenemos una media de 2.500-3.000 horas de sol al año, y esto en otros países de Europa no es tan así, y precisamente por eso no tienen tantas persianas. El sol, tímidamente, pero el sol. Sin embargo, para entender por qué las persianas se extienden y puedes encontrarlas en casi cualquier casa española, tenemos que remontarnos a la cultura árabe. Vamos a tomar las ideas de Caroline Jurgens. Quizá estoy pronunciando mal tu apellido, perdóname, Caroline. Una asesora del hogar y de decoración de interiores, lo que ahora se conoce como home staging, que lleva desde 2005 en España. En una entrevista que dio para el periódico El País, Caroline comentó que lo primero que le chocó de España, lo primero que le llamó la atención y que no comprendía, lo que nosotros conocemos como un choque cultural, fue que las persianas de muchas casas permanecían bajadas durante gran parte del día. Dice Caroline: aquí se cierran todo el año, incluso en invierno, aunque no haga calor. Los holandeses hacemos lo contrario, requerimos luz todo el tiempo. En España existen aún costumbres de la cultura árabe muy enraizadas, de vivir para dentro de la casa y tener lo bonito en el interior, como los patios y mirar a través de las celosías. Esta herencia sin duda contrasta con esa idea calvinista de los países protestantes del centro de Europa, donde tienen una costumbre un tanto diferente, y es esa idea de no cerrar las casas, a abrirlas, que se vea. Dice Caroline: para demostrar la honestidad de sus huéspedes y no tener miedo a enseñar si eres pobre o rico. Para nosotros en Holanda, no tener persianas o las cortinas abiertas busca la intención de compartir información, de decir que no tenemos nada que esconder. Y es que sin duda es algo que nos llama la atención cuando viajamos al extranjero. Lo mejor de España no son ni los bares, ni las playas, ni los monumentos. Lo mejor de España son las persianas, y cualquiera que haya viajado lo sabe. ¿Qué necesidad hay de despertarse a las 5:30 porque fuera de España no saben lo que son las persianas y entra una luz en la habitación que ni a las 12 de la mañana? Españita, te quiero. Tras pasar unos días en Escocia, Inglaterra y Gales, hilo con curiosidades. En España, al menos en Madrid, hay tendencia a convertir las casas en cárceles con rejas, vallas y cerramientos. En Gran Bretaña y otros países europeos, los bajos no tienen rejas ni persianas, algunos ni cortinas. España debería ser la nación más avanzada simplemente por la existencia de las persianas. ¿Por qué en el extranjero nunca hay? Cuando viajas fuera de España te das cuenta de la gran suerte que tenemos de tener persianas. Echo de menos las persianas
persianas de España. Todos decís mil tonterías de lo que realmente añoras de España cuando vives en el extranjero. Las persianas, leñe, las persianas. Solo hay una cosa que une a todas las naciones y comunidades de España frente a los bárbaros del extranjero: las persianas. Por cierto, en España no lo valoramos, pero tenemos casi en exclusividad uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad: las persianas. No entiendo por qué en el extranjero no las encuentras en ningún sitio. Oye, si te está gustando este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que es gratis. Cada vez que viajamos a algún país del centro de Europa, nos encontramos esta estampa de ventanas abiertas, gente haciendo una cosa u otra, y nos llama mucho la atención que no cierren, que no protejan su intimidad. Estamos en pleno centro de Aalborg. No hay persianas. No, los daneses la verdad es que no utilizan persianas. Un día caminando con un amigo por donde él vive y estábamos mirando para adentro porque, claro, los ojos te tiran, ¿vale? Estábamos mirando para adentro y vemos a un señor completamente desnudo cocinando y no tenía las persianas bajadas porque no usan persianas. Hostia. Y es que muchos sociólogos como Juan Carlos Barajas opinan que los españoles, pese a su carácter abierto generalmente, son reservados con el tema de exponer su intimidad. Se está más en la calle, se conoce más al vecino. De esa mayor convivencia se deriva un gran interés por conocer la vida ajena y un menor interés en que los demás conozcan la propia. Por lo tanto, hay que colocar barreras. Y es aquí de nuevo, en estas barreras, en estas fronteras, donde la religión vuelve a tomar protagonismo. La ética católica implica una mayor preocupación por el qué dirán, por demostrar una conducta irreprochable acorde con lo que se espera socialmente de ti, por lavar los trapos sucios en casa. Por lo tanto, tienes que disponer de un interruptor, de persianas y cortinas que desconecten tu casa del exterior para hacer lo que los demás no quieres que vean. Súper interesante, y es que desde luego, aunque obviamente tienen una razón de ser por el calor, por la luz, donde tienen todo el sentido del mundo, es muy interesante andar en estos temas socioculturales, donde esa herencia árabe y también la influencia de la religión han marcado la forma que tenemos de actuar y de entender, entre otros temas, la privacidad, el concepto de intimidad. Muy interesante. Así que ya sabes, si alguna vez un extranjero te pregunta por qué tenemos tanta obsesión en España por las persianas, ya sabes qué contestarle, o si no, mándales este vídeo. Cosas que se me hacían raras cuando llegué a España. Todas las ventanas tienen persianas. Españoles, hay algo que me confunde. Porque las persianas siempre están cerradas. ¿Os habéis dado cuenta? No lo entiendo. ¿Alguien me explica? Tengo que mostrarles lo mejor que tiene España. El mejor invento de todos, las persianas. De verdad, las vas a amar. So tell me you live in Spain without telling me you live in Spain. I'll go first. Y por último, las persianas buenas. Mucha gente se piensa que no tenemos ningún tipo de persianas. Sí tenemos, lo que pasa que son así. ¿Esto qué? ¿Para qué lo quiero? Pero espera, no te vayas todavía, porque en este vídeo te muestro uno de los aspectos más curiosos de España y que seguro que te va a sacar alguna sonrisa. ¡Te va a encantar!